A nivel general, lo que más llamó la atención fue que el alto valor, 0,7 en un mes de agosto, es un valor a todas luces alto. Básicamente se debe en gran parte a la depresión del tipo de cambio. De hecho, si uno se fija entre los componentes no transales con los transales, ve que en la variación mensual los transales muestran una fuerte alza. Eso se asocia a la última depreciación del tipo de cambio. En particular para productos, llamó la atención alguna alza más fuerte de los alimentos, que fueron mayores a lo que uno tenía considerado. Septiembre siempre es un mes alto, un 0,5, una variación mensual de 0,5% es básicamente una base para septiembre. Estamos esperando que para el mes sea 0,7 y corregimos algo un poquito a la baja dado la alta inflación de agosto, que le da una base a algo que le juega en contra, por así decirlo, a la inflación del mes. Considerando eso, la inflación cierre de diciembre de 2015, estamos viendo que entre un 4,6, mantenemos que es nuestra última estimación, pero con cierto sesgo al alza, en particular por lo que fue la alta inflación de agosto. Y para lo que ya es 2015, vemos que esto va a ser un proceso más bien lento. De hecho, esperamos que la inflación seguramente se mantenga sobre 4% en lo que resta el año y el primer trimestre del próximo, y lentamente iría convergiendo nuevamente hacia rango meta para cerrar el año 2016 en un 3,5%. El último IPOM nos dio a entender de que un alza de tasas se viene casi de manera segura. De hecho, o va a pasar a finales de este año o a principios del próximo. Ahora, lo importante es para ver el timing de cuándo va a ser el alza de la TPM, es ver cómo va a reaccionar el mercado o cómo reaccionó a la sorpresa inflacionaria. En particular, ahora vimos que algo más aumentaron las expectativas a 1 año para la inflación, pasaron de un 3,4 a un 3,5. Eso da razón al Banco Central para poder iniciar antes tal vez el proceso de normalización de tasas. Pero por ahora nosotros queremos ver, es importante ver cuál va a ser la evolución para los próximos meses. Si septiembre y octubre nuevamente presentan sorpresa al alza, lo más probable es que hagamos una TPM que se va a ajustar a finales de este año, seguramente, hacia un terreno, ojo, que va a ser hacia un terreno menos expansivo, pero va a seguir siendo expansivo, en el sentido de que tú estás viendo una TPM que es neutra en 4,25 y seguramente va a quedar en 3,5%, el nivel que vaya a alcanzar cuando se empiece a normalizar la tasa. ¿Cuándo? Depende mucho de la expectativa. Hasta ahora nosotros estamos viendo entre un 60% que se mantenga inalterado durante este año y un 40% que no. Pero si llegamos a tener sorpresa inflacionaria en septiembre de manera importante, una sorpresa inflacionaria en septiembre sería algo sobre el 0,7 seguramente, y en octubre en particular, que el año pasado fue muy alto, si esto se vuelve persistente, tenemos en octubre una inflación muy alta, lo más probable es que ya para noviembre y diciembre estamos viendo un proceso de normalización de la tasa política monetaria. Siempre que cuando hay sorpresa inflacionaria hay temor de desancle. En particular considerando que siempre tenemos sorpresa y ya la inflación alcanzó un 5% año a año. Y de hecho, si nos vamos al año 2014, por esta misma altura también teníamos una inflación que estaba cerca del 5% y que al final terminó bajando por los ajustes que se le hicieron al MEPCO. Entonces, considerando eso, viendo que la inflación sigue siendo más persistente, más probable provoca que se desanclen las expectativas inflacionarias. Ahora, el causante de todo esto está bastante claro, que un shock, por así decirlo, externo, que es la depresión del tipo de cambio, y que una vez que esto pase y viendo una demanda interna que todavía se mantiene débil, seguramente va a converger al 3%. Pero con todo, el Banco Central necesita que las expectativas no se desenclajen, y estos movimientos de corto plazo sí lo pueden provocar, haciendo que empiece a normalizar la tasa, dado una inflación que se nota más persistente y puede afectar las expectativas de más largo plazo.